Excelente. Bueno, ahora sí. Muy buenas tardes, comunidad jurídica que se conecta a esta hora a nuestra plataforma virtual. Reciban un cordial saludo de parte del Honorable Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura y su Escuela de Capacitación Judicial, doctor Arturo Celedón Castrillo. Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, Ormusa, Christian Aide e Irish Aide por el apoyo brindado para llevar a cabo este webinario denominado Tratamiento de las adolescentes en conflicto con la ley, análisis integral desde la perspectiva de género y derechos humanos de la niñez, el cual estará a cargo de la doctora Hazel Jazmín Bolaño Vázquez, especialista en esta temática, a quien le damos una cordial bienvenida y quien ya se encuentra conectada en esta sala virtual. También nos acompaña en representación de Ormusa la licenciada Silvia Juárez, quien es la coordinadora del programa Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Y pues en última instancia nos comunicó la maestra licenciada Silvia Juárez que ha tenido un pequeño atraso y por lo que estará dándonos unas palabras o un saludo de bienvenida, más bien un saludo al final de la actividad, porque tuvo unos problemitas de última hora. Así que las disculpas del caso. Antes de ceder la palabra a nuestra invitada especial, la doctora Jacet Bolaños, me voy a tomar unos breves minutos para dar lectura a un extracto de su hoja de vida. La doctora Jacet Jamín Bolaños Vázquez es doctora en Derechos Humanos y Derecho Penal por la Universidad de Zaragoza de España, diplomada en estudios avanzados en Derecho Penal, estructura virtual para la enseñanza y el aprendizaje. Posee un posgrado en docencia universitaria. Es docente de las siguientes universidades: Francisco Gavidia, de El Salvador, Evangélica, Tecnológica, Gerardo Barrios, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Universidad Modular Abierta y Universidad Luterana, todas de El Salvador. Es consultora e investigadora en temas de derechos humanos, género y derecho penal. Es capacitadora en las áreas de derecho social, género, derecho penal, procesal penal y penitenciario de la Escuela de Capacitación Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura. Estimados participantes que nos honran con su presencia, tenemos a una experta en esta tarde, una invitada muy especial, la doctora Jacel Bolaños, a quien pues le cedemos el micrófono para que inicie con su ponencia. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y todas. Es un gusto estar compartiendo con ustedes esta jornada. Y siempre pues me da mucha satisfacción poder compartir desde el Consejo Nacional de la Judicatura estos espacios de reflexión técnico-científica que nos vienen a nutrir de mejores conocimientos a la comunidad jurídica para seguir nuestro trabajo con el enfoque de derechos humanos, con el enfoque de derechos de niñez que siempre requieren en nuestras intervenciones. En este momento, pues estoy cargándoles la presentación que tengo preparada para el día de hoy y agradecerles pues su presencia porque eso demuestra que tienen un interés genuino por conocer más sobre el tema del derecho penal juvenil, del tratamiento de las personas adolescentes en conflicto con la ley penal. Temas que a veces pasamos por alto, incluso dentro de las mismas facultades, de la misma enseñanza universitaria, pero también no son temas que se discutan con tanta frecuencia y que sí es necesario traerlos a la palestra jurídica para que podamos debatir y reflexionar sobre el abordaje que le estamos dando al tema, sobre todo porque muchas veces se le suele dar una visión más punitiva, más de persecución del delito y poco nos ponemos a reflexionar sobre el tratamiento diferenciado que tienen que tener los y las adolescentes en conflicto con la ley penal
puesto que la apuesta que le estamos haciendo como sociedad es que estas generaciones sepan reencauzar sus acciones y sepan incluirse en la actividad social. Como ustedes mismos lo saben, ustedes mismos sabrán, la adolescencia es una etapa que debido al desarrollo evolutivo de los mismos niños y adolescentes, pues en esta etapa cruzan con bastantes crisis, si las podemos llamar así, que ellos van superando a medida que van desarrollando, a medida que van madurando. Entonces no podemos dar por sentado, no podemos estigmatizar a los y las adolescentes solo porque en algún momento puntual de su vida perdón, han tenido ciertas conductas que lejos de necesitar quizás una sanción penal, lo que necesitan es un periodo de orientación, una orientación para que su actuar sea congruente con las normas sociales que esperamos tener en una sociedad, en una convivencia pacífica. Pero también es bastante importante que como personas adultas reflexionemos en el rol que estamos teniendo en esta criminalidad que se realiza por parte de personas adolescentes, porque como les mostraré en la presentación, que todavía se está cargando, pues ya terminó. Muchos de estas personas adolescentes realmente han sido víctimas del uso de personas adultas que se aprovechan, pues, ya sea de su edad o de alguna situación de vulnerabilidad en la que están estas personas adolescentes para utilizarlas para realizar actos delictivos. Pero que realmente cuando se consulta con estos adolescentes, cuando se les pregunta, pues podemos ver con claridad de que no han tenido dominio del hecho. Muchos de estos, y sobre todo en el caso de las mujeres adolescentes, ni siquiera tienen dominio de la voluntad, no es una opción que ellas participen en un hecho delictivo, sino que han sido impuestas por personas con las cuales se encuentran en relaciones desiguales de poder. Entonces, pues haciendo esta pequeña introducción y pues agradeciendo nuevamente a la Escuela de Capacitación Judicial y a Ormuza a través de los cooperantes, la invitación a compartir con ustedes en esta tarde, pues yo en algún momento al final tendremos un espacio para preguntas y respuestas, pero también pues siéntanse libres en algún momento hay algo que a ustedes les genere duda, ustedes en el chat pueden hacer el comentario y yo lo iré comentando con ustedes durante la presentación. Y si no, pues también al final vamos a tener la oportunidad también de tener un debate sobre el tema. Bien, de mi introducción ustedes ya podrán advertir que el objetivo que tenemos para esta sesión es hacer una reflexión sobre los estándares que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha situado, ha establecido para el tratamiento de las personas adolescentes en conflicto con la ley penal desde una perspectiva de derechos humanos y desde una perspectiva de género. Y esto vamos a tener como estos dos grandes enfoques que les he señalado aquí en la lámina, tanto de derecho antidiscriminatorio como el enfoque de género. Porque estas dos perspectivas teóricas son indispensables cuando nosotros vamos a trabajar en el abordaje de poblaciones en situación de vulnerabilidad. No importa cuál sea la población con la que ustedes estén trabajando, siempre que trabajen con una población en situación de vulnerabilidad, ustedes tienen que aplicar estos enfoques, tanto de derecho antidiscriminatorio como el enfoque de género, porque son enfoques que se cruzan en todo el actuar, en toda la vida. Entonces, en la presentación vamos a tener estas temáticas que vamos a ir desarrollando. No sé si me confirman, ¿ustedes pueden ver la presentación? Sí se logra ver, maestra. Ah, ok, muy bien, pensé que no la podían ver. Entonces, vamos a analizar el contexto histórico y normativo en un primer momento, el derecho antidiscriminatorio, vamos a hablar brevemente de la relación que hay entre la discriminación y la violencia contra las mujeres, en este caso haciendo énfasis en las adolescentes,
Y luego vamos a terminar haciendo una reflexión sobre cómo todo esto tiene una gran vinculación con los derechos de la niñez y la adolescencia. Eso nos va a dar una gran introducción, una gran perspectiva teórica, por qué el tratamiento de las adolescentes en conflicto con la ley penal tiene estos factores diferenciados de análisis. ¿Por qué tenemos que hacer este análisis diferenciado? Bien, vamos a comenzar haciendo una pequeña introducción al tema, diciendo de que este tema de las adolescentes en conflicto con la ley penal tiene distintos puntos de vista desde los cuales se podría abordar. En este momento quizás nos vamos a enfocar desde una perspectiva jurídica de derechos humanos, pero tiene varias visiones que tenemos que tomar en cuenta. Porque no nos olvidemos que nuestras adolescentes son seres sociales, ¿verdad? Son seres completos y a veces olvidamos eso cuando trabajamos con personas que están en conflicto con la ley penal. Tendemos como a estigmatizar a las personas que cometen delitos y dejamos de verlos como seres humanos y pensamos que por haber cometido un delito, como que su esencia de ser humano desapareciera y ya no solo nos interesa ver un castigo. Nos interesa ver un castigo, además un castigo ejemplar, un castigo que de la sociedad con esa tranquilidad, vamos a decir entre comillas, de que el Estado está actuando para perseguir el crimen. Pero en el caso de las adolescentes, sobre todo en las adolescentes de nuestro país, tenemos que tomar en cuenta cuáles son las dinámicas sociales en las que se están desarrollando nuestras adolescentes para entender luego cómo deberíamos de darle el tratamiento a las adolescentes en conflicto con la ley penal. Entonces, el primer gran punto de partida, la primera gran propuesta que yo hago cuando hablamos de adolescentes en conflicto con la ley penal es tener un abordaje más integral. Escapar de solo verlo desde un punto de vista punitivo o de política criminal, si lo queremos llamar así, de derecho penal, de aplicación de penas, y dar el salto hacia una visión más integral, que venga acorde a esta visión de los derechos humanos de la niñez y de la adolescencia, los derechos de las mujeres y de visibilizar también las vulnerabilidades, los ejes de opresión que atraviesan a muchas de nuestras adolescentes y así comprender en qué contexto es que se está desarrollando la criminalidad por parte de las adolescentes en nuestro país. Porque es bien importante visibilizar que cuando una adolescente ha estado en conflicto con la ley penal, en algunas ocasiones, no podría decir en la mayoría de ocasiones, estas se han visto en contextos previos de violencia y discriminación. Y que lo puedo decir tanto para adolescentes hombres como para adolescentes mujeres. Más adelante les voy a compartir una experiencia que estuve participando en un estudio que se hizo con adolescentes en conflicto con la ley penal. Y lamentablemente de toda la muestra de adolescentes que estaban con medida de internamiento, que tuvimos la oportunidad de entrevistar, todos y todas habían tenido un contexto previo de vulneración de derechos. Es lo que conocemos primariamente como la víctima-victimario. Pasan de ser víctimas de vulneraciones de derechos a ser personas victimarias. Pero hay que analizar toda la injusticia social que hay tras de responsabilizar a una persona adolescente que ha cometido un delito cuando hemos sido las mismas personas adultas las que las hemos usado o que las hemos colocado en unos ambientes tales de vulnerabilidad en los cuales prácticamente no les hemos dejado les hemos dejado pocas opciones. Yo sé de que siempre va a surgir la pregunta de, pero ¿y por qué no todos los adolescentes cometen delitos graves? Porque algunos adolescentes sí pueden salir de estos ambientes de delincuencia y sí está muy vinculado a los factores de protección. Lamentablemente, no todos nuestros adolescentes tienen estos factores de protección que son súper útiles y sí se ha demostrado, además en este estudio que hicimos se veía muy claro, aquellas personas adolescentes que tienen familias cohesionadas, que tienen personas que están pendientes de ellos, que tienen redes de apoyo integradas, estables, tienen menos riesgo de cometer delitos o si los han llegado a cometer, su resocialización es mucho más rápida.
Pero en el caso de las personas adolescentes que no cuentan con red de apoyo, que no cuentan con modelos, que no cuentan con programas, que les den oportunidades de emplear el tiempo libre o de encauzar sus inquietudes naturales por el periodo de adolescencia, terminan siendo víctimas fáciles de manipular por personas adultas que los incitan a cometer crímenes. Entonces, ese es como el gran punto de partida y también partiendo de dejar ese enfoque histórico que hemos tenido de ver el desarrollo del tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal desde un esquema meramente punitivo. Va más allá. Y nosotras deberíamos de tener como sociedad esa preocupación de ese interés de que el tratamiento que se dé a las personas adolescentes en conflicto con la ley penal vaya más allá de lo punitivo, que nos interesa realmente recuperar a nuestras generaciones de adolescentes que están en conflicto con la ley penal para que puedan llegar a ser ciudadanos, ciudadanas que convivan de manera pacífica en nuestra sociedad. Si bien en los inicios, bueno, podríamos hablar mucho sobre los antecedentes del tratamiento de los y las adolescentes en la ley penal, han sido pues realmente antecedentes bastante adultocentristas, bastante inquisitivos, desde épocas en las que se trataba, bueno, épocas de total invisibilización, que no se consideraba a los adolescentes ni para bien ni para mal en el tema de justicia, y después que se les equiparaba con adultos y se les juzgaba igual que como personas adultas. Luego viene este proceso de reflexión y a partir de la Convención de Derechos del Niño es que se da ese salto de calidad para decir que los niños, todos los y las adolescentes en conflicto con la ley penal deben tener un trato diferenciado acorde con su edad, acorde con su desarrollo evolutivo y con miras a la reinserción. Es decir, escapamos ya de esta visión punitivista de esperar que reciban un castigo ejemplar y que esperamos castigos duros que no les permitan reinsertarse, sino lo contrario. Estamos con esta visión de que nuestro anhelo es que nuestras adolescentes puedan lograr participar de manera pacífica en la sociedad, que logren superar esas fases de conflicto que han tenido en la adolescencia y nuestro anhelo es que esa fase conflictiva no se convierta en su perspectiva de vida o su desarrollo de vida. Bien, como les decía que lo vamos a hacer desde la perspectiva de los estándares del sistema interamericano, ustedes bien sabrán que el sistema de estándares del sistema interamericano está conformado tanto por las sentencias que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también las resoluciones que emite la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también por los informes o por las opiniones consultivas que se le hacen a la Comisión Interamericana o a la Corte cuando se le piden también pues que aclare o que dé opiniones sobre determinados temas. Entonces, todo este conjunto de sentencias, de informes, de resoluciones de estos órganos del sistema interamericano forman el sistema de estándares, que yo traigo aquí algunos ejemplos. Ustedes imaginarán que los estándares en el sistema interamericano son muy amplios, pero traigo los que me parecieron a mí que deberíamos de resaltar para el abordaje de adolescentes en conflicto con la ley penal. El primer gran estándar que establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ustedes todo lo que van a buscar en internet lo van a encontrar, por eso les pongo aquí los nombres de las fuentes para que ustedes también los busquen y los lean detenidamente. En el informe de acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas, ya la Comisión Interamericana en 2007 advertía la importancia, y ese es como el primer gran parámetro teórico que tenemos que tener al trabajar con adolescentes en conflicto con la ley, la noción formal de la igualdad. Este tema tiene que ser visto como una manifestación del derecho a la igualdad y la prohibición de no discriminar. Porque realmente esto es. Si yo no veo el tema desde esta visión, es que puedo tener estas visiones muy punitivistas o que yo pueda creer que toda persona que esté delitos pues tiene que recibir castigos duros sin hacer un análisis
de ese principio de igualdad. Y miren que es bien importante, porque cuando analizamos esta noción de la igualdad, tal como nos establece tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es un estándar del sistema interamericano, pero también nuestra propia normativa, tanto constitucional como interna, nos obligan a aplicar este estándar de el principio de no discriminación. Y que a veces nos han dado o tenemos imaginarios, porque a veces utilizamos las palabras de manera coloquial. Ustedes a veces pueden decir, sí, a mí me han discriminado, y es una palabra coloquial cuando nos han hecho un trato diferenciado, pero durante esta presentación yo les voy a explicar teóricamente, desde el punto de vista científico, cuando podemos hablar de discriminación de manera científico-teórica, o sea, no de manera coloquial. Coloquialmente, pues si a mí, por ejemplo, en un empleo, eligen a otra persona y no a otra, yo puedo decir, me discriminaron. Es mi sensación. Ahora, teóricamente, yo tengo que saber cuáles son los elementos que contienen una conducta para ser considerada como una conducta discriminatoria. Entonces, como muy bien nos decía la comisión en este informe, para aplicar esta noción de igualdad, hay que hacer un análisis del trato diferenciado. ¿Cuándo es justificable dar un trato diferenciado a poblaciones que se encuentran en situación de desventaja? Grupo desaventajados. Cuando el trato igual suponga coartar derechos. Y esto de verdad que parece una discusión bastante sencilla o pareciera que no es necesaria, pero crean que luego en la vida diaria ustedes se encontrarán con muchas situaciones en las que dicen, no, aquí todos iguales, o todos en la cama, todos en el suelo, lo dicen por ahí en un dicho. A todos los tratamos igual. Pero no, porque vemos que si tenemos esto a todos, eso esconde discriminación y eso puede vulnerar derechos de la población. Por otro lado, seguramente ustedes también habrán escuchado quejas cuando se están aplicando acciones afirmativas, tratos diferenciados para que una población que está en desventaja pueda equipararse en el ejercicio de derechos. Y entonces decimos, no, nos están discriminando. Un ejemplo es pues, que tengamos juzgados especializados para la mujer. En algún momento ustedes habrán escuchado que algún grupo de hombres haya dicho, esto me discrimina a mí como hombre, porque no tienen esta noción de que los juzgados especializados, las unidades especializadas para las mujeres, vienen a paliar la situación de injusticia estructural, histórica, que han tenido las mujeres en el acceso a la justicia. Y que lejos de ser una acción de discriminación, es una acción para equiparar a las mujeres frente a los hombres en el acceso a la justicia. Esto por darles algunos ejemplos de cómo se aplicar este principio. Pero bien, tanto en los estándares del sistema interamericano, pero también lo tenemos en nuestra Constitución, todos partimos de que la igualdad es tanto un derecho como un principio. ¿Qué implica esta igualdad? En nuestro artículo 3 de la Constitución. ¿Ya? Todas las personas somos iguales ante la ley, y muy bien ha dicho la Sala de lo Constitucional. Esta expresión del inciso primero del artículo 3 hace mención a la igualdad formal o en la ley. Pero no es suficiente. Miren que ya lo decía anteriormente la Comisión Interamericana. ¿Ya? No es suficiente esta noción de la igualdad formal. Y es cierto que es necesaria e indispensable una noción formal de igualdad. Claro que yo necesito tener en mis leyes, en mi constitución, que esté descrito formalmente que todas las personas somos iguales ante la ley. Pero yo no me puedo quedar solo con esa descripción formal, porque esto no me va a permitir a mí avanzar hacia la igualdad que aquí nos está diciendo la Comisión Interamericana, material o estructural. Una cosa es que yo en la ley diga que todas las personas somos iguales ante la ley. Otra cosa es que materialmente esta persona en su vida diaria experimente que es igual ante la ley.
y que las estructuras del Estado, las políticas públicas, cómo se comporta la sociedad, los establecimientos sociales, culturales, promuevan esta igualdad. Entonces, entendiendo bien esta diferencia, es que también es la primera gran noción de igualdad que nos va a pedir el estándar del sistema. Tenemos que tener claro que no basta la igualdad formal, sino que también tenemos que hacer que esta igualdad sea viva en la persona que la quiere ejercer y que también las estructuras del Estado funcionen para que esta igualdad sea efectiva. Son tres nociones bien importantes que tenemos que garantizar cuando estamos hablando de igualdad. Entonces no bastará con decir para qué necesitamos leyes especiales, para qué necesitamos trato diferenciado hacia las mujeres, hacia las adolescentes, si ya la Constitución dice que son iguales ante la ley. Bueno, porque sí es necesario que la Constitución lo diga, pero aparte de que la Constitución lo diga, como muy bien establece esta jurisprudencia que tenemos de la Sala de lo Constitucional, no solo es necesario que esta igualdad formal no pueden ver así como moviendo el entonces, no es solo importante que esta igualdad declarativa de igualdad entre iguales, esa es la igualdad formal, lo muy bien lo establece, yo les he dejado algunas referencias para que ustedes las vayan a buscar y también las lean. La que la inconstitucionalidad 395 establece. No solo es importante la igualdad entre iguales, la igualdad formal, que hace referencia a que todas las personas que tenemos similares condiciones tengamos un trato igual, pero también establece que la igualdad formal que establece la ley hace consideraciones especiales de la diferencia. Esto lo hace de manera expresa el artículo 3 en el inciso segundo, cuando establece que para el goce de derechos civiles no pueden establecerse restricciones que se basen en nacionalidad, razón, sexo o religión. Como muy bien ha dicho la Sala en su jurisprudencia, esta lista no está activa. Estos solo son algunos ejemplos, pero está prohibido cualquier tipo de restricción basada en cualquiera de estas condiciones. Ahí es cuando nuestro constituyente está haciendo énfasis en las consideraciones especiales de la diferencia. Entonces está diciendo, sí, todos somos iguales ante la ley cuando tengamos iguales condiciones, pero no se olvide de tomar en cuenta que hay personas que van a tener ciertas desventajas por pertenecer a determinado grupo. En ese momento, el constituyente enumeró, pues, nacionalidad, raza, sexo o religión, pero sabemos que hay muchas más condiciones de vulnerabilidad que ponen a ciertos grupos en desventaja frente a otros. Entonces, nuestro mismo constituyente nos dice, cuando se encuentre con una persona que pertenece a este grupo, usted tiene que hacer consideraciones especiales de la diferencia. Así lo establece la Sala de lo Constitucional también, en un ejemplo en el 395, pero también en sentencias como en la Inconstitucionalidad 1795, la 33-2000 y en el Amparo 259-2007, establece que estas consideraciones especiales a la diferencia tienen que tener una diferenciación justificada. Y eso es lo que lo hace científico. Lo que hace que no estamos haciendo una diferenciación arbitraria, es lo que nos hace que podamos justificar por qué tenemos tratos diferenciados con poblaciones en situación de vulnerabilidad. Entonces, tener juzgados especializados de violencia contra las mujeres es una diferenciación justificada, en tanto que estoy haciendo una consideración especial de la diferencia. ¿Cuál diferencia? El ser mujer en una sociedad patriarcal y machista. Es decir, hombres y mujeres, aunque en la igualdad declarativa somos iguales ante la ley, materialmente no lo somos, ni estructuralmente. El Estado tiene que luchar para que esto sea una realidad. ¿Cómo va a luchar? A través de establecer diferencias en el trato para promover esta igualdad. ¿Por qué? Porque muy bien lo han dicho también en esta sentencia de la Sala de lo Constitucional, solo el tomar estas diferenciaciones justificadas, y es muy importante que estén justificadas, nos va a permitir llegar a la remoción de obstáculos a la igualdad real.
¿Cómo se llega a la igualdad real? Removiendo obstáculos y estableciendo medidas compensatorias. Entonces, ¿por qué se justifica que las mujeres tengan un trato diferenciado en el sistema de justicia? ¿Por qué? Porque antes se presentaba un obstáculo. Las mujeres, por historia de discriminación, de violencia, por las relaciones desiguales de poder que ha habido entre hombres y mujeres, no sentían esa confianza de acudir al sistema de justicia. Por miedo a la discriminación, por miedo a ser juzgada con estereotipos. Y miren que incluso en el año 2023, con todas las leyes de igualdad que tenemos y todos los estándares, todavía ustedes escucharán casos, muchos casos, de mujeres que llegan al sistema de justicia y son discriminadas, son tratadas con estereotipos de género y que tienen temor. Muchas mujeres sufren violencia, pero tienen vergüenza de acudir al sistema de justicia porque decimos, más que voy a exponer todo lo que yo he estado sufriendo, mi vulnerabilidad, y al final yo voy a salir criticada, dañada en mi moral, en mi honor y regañada. Incluso pues hay mujeres que cuentan que cuando van a ciertos tribunales terminan saliendo regañadas porque son responsabilizadas, culpabilizadas por no someterse a patrones, a estereotipos de género. Entonces, como podemos ver, este es el gran estándar de la igualdad. ¿Cómo vamos a aplicar la igualdad tanto como principio como derecho? Como derecho, ¿cómo lo vive en nuestro caso de análisis del día de hoy nuestra adolescente en conflicto con la ley penal? Como principio, ¿cómo los operadores de justicia, cómo los operadores que estamos atendiendo a estas adolescentes con la ley penal, estamos interpretando este derecho que tiene esta adolescente a la igualdad, sobre todo a la hora de hacer el análisis? Y esto nos conlleva a una obligación que tenemos en el caso de las personas juzgadoras o de todas las operadoras del sistema de justicia, que cuando estoy analizando un caso, ¿verdad?, también tengo que ver si esta victimaria adolescente en conflicto con la ley penal ha tenido algún o está en un contexto de violencia y discriminación que pueda estar implicado en la comisión de este delito. Adelante les daré algunos ejemplos que fueron tomados de este estudio que realizamos con nuestras adolescentes. Pues bien, también tenemos normativa interna. La Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres en nuestro país, en el artículo 6, numeral 3, define que constituye discriminación por el hecho de ser mujer. Porque muchas veces pareciera que esto es un término muy etéreo o pensamos que, pero ¿qué es eso por el hecho de ser mujer? Hay que entender qué significa que el hecho de ser mujer me ponga en una situación de vulnerabilidad. Y miren que ni siquiera es una interpretación que se debe hacer de manera individual, porque si yo lo hago de manera individual, puedo caer en error de interpretación y decir, no, es que como yo no me siento discriminada en esta sociedad, o como yo soy una mujer empoderada, o a veces emitimos juicios de valor bastante temerarios, como decir, es que a ella porque se deja, yo jamás dejaría, podría decir yo jamás dejaría que un hombre a mí me ponga un dedo encima, yo jamás dejaría que un hombre me maltratara. Bueno, puede ser mi percepción de una realidad, con mis recursos, con mis patrones de crianza, con mis habilidades, pero yo no puedo, por el hecho de que yo considero que yo no lo permitiría, imponerle mi estilo de vida y mis patrones y mi filosofía y mi normatividad a todas las mujeres. Yo debo de entender que en mi caso, voy a decir Hazel Bolaños, que ha tenido la oportunidad de estudiar leyes, de saber de derechos de las mujeres, yo tengo cierta claridad sobre qué cosas, qué límites puedo poner en mis relaciones con hombres. Pero no voy a asegurar que todas las mujeres van a entender el mundo como lo entiendo yo. De hecho, todas las personas que estamos en esta sala ya estamos en una posición de privilegio respecto a otras personas. Somos personas que tenemos recursos tecnológicos, tenemos acceso a Internet. Voy a suponer que todas aquí estamos en algún ámbito profesional o nos estamos formando universitariamente, o aunque no tengamos una formación universitaria, nuestra capacidad de conocimiento de la vida, del derecho, de las leyes, nos ha llevado a esta tarde hasta aquí.
Yo ya tengo unos recursos y yo no puedo esperar imponerle mi visión de recursos de la vida a otros. Entonces, es bien importante que cuando hablamos de discriminación contra las mujeres, no lo hagamos desde el punto de vista personal, porque a veces emitimos juicios de valor basados en nuestra experiencia y tenemos que saber que nuestra experiencia no es la generalidad. Yo no puedo decir que porque yo jamás necesité que un hombre me mantuviera, yo voy a decir todas las mujeres del mundo no necesitan un hombre que las mantenga, o que ellas están así porque quieren, o es porque son unas flojas, o porque son unas haraganas. No, no puedo emitir esos juicios de valor porque cada mujer está viviendo sus experiencias y muchas mujeres fueron enseñadas desde niña a depender. Es bien difícil para una mujer adulta de construirle todos esos patrones de dependencia, porque a veces también queremos juzgar desde un punto de vista quizás muy teórico. Para el caso de los que somos juristas en la sala, a veces los abogados lo vemos todo muy mecánico. O sea, pensamos que si la ley dice algo, entonces A igual a B igual a C, y lo hacemos todo muy mecánico. Entonces pensamos, no, es que si yo le digo a una mujer, no, usted ya no se deje maltratar, ya no se violente, e independícese y trabaje y genere sus propios ingresos, pensamos que en automático esta mujer va a decir, es cierto, qué fácil, ¿por qué no lo había pensado antes? Tengo que dejar de depender emocionalmente de esta pareja, tengo que dejar de depender económicamente, tengo que salir a buscar trabajo porque las estructuras sociales ya están listas para darme trabajo, porque allá afuera hay un montón de instituciones, un montón de empresas esperando que una mujer soltera, madre soltera, que nunca tuvo un trabajo dentro de un empleo formal, que solo se ha dedicado al trabajo doméstico, pero está lista la sociedad para recibirme. Entonces es bien fácil que yo diga, dejo esta relación de violencia, salgo de acá. No, la verdad es que no. Socialmente, estructuralmente, por mucho que nosotros le digamos a una mujer que se empodere, que salga de una relación de violencia, nuestra sociedad no está lista para recibirla. Nuestras estructuras no están listas. No tenemos suficientes programas, no tenemos empresas con programas especiales de empleo para mujeres que enfrentan violencia. Bueno, ni siquiera tenemos empleadores que respeten el derecho que establece el Código de Trabajo de acudir a todos los trámites que tenga que hacer una mujer cuando ha enfrentado violencia. Es un derecho regulado en el Código de Trabajo, pero que ni siquiera estamos respetando eso, pues mucho menos tenemos programas de apoyo especializados. Eso es muy poco, ¿verdad? Son muy pocos. Entonces, cuando estamos diciendo que hay una discriminación por el hecho de ser mujer, como bien lo establece el artículo 6 de la LIE, toda acción que, como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el ejercicio por las mujeres de sus derechos humanos y libertades fundamentales en cualquier esfera. ¿Cómo se interpreta esto? Aquí este artículo ya nos da la base de qué es lo que tenemos que interpretar, cómo científicamente yo voy a decir que una persona está siendo discriminada, en este caso, por razón de género. Por el hecho de ser mujer, eso es una condición grupal, pertenecer a un grupo que está en situación de desventaja. Que se haya un trato diferenciado respecto a los hombres que la distingue, le excluye o le restringe sus derechos. Que estos derechos, por supuesto, que le han causado un daño. Hay un daño que se ha causado al restringir este derecho y, por supuesto, que es contrario a la ley. ¿Verdad? Anula el ejercicio de los derechos humanos, las libertades fundamentales en cualquier caso. Pero lo vamos a ver aquí más adelante de manera de gráfico. Así que lo primero que quiero incidir en sus mentes es, recuerden, cuando estén trabajando con grupos en situación de vulnerabilidad y estén aplicando científicamente la teoría del derecho antidiscriminatorio, que ya vimos que es un estándar del sistema interamericano, no es que ustedes quieran aplicarlo, debemos aplicarlo en la administración de justicia. Es un estándar, es una obligación. Entonces, ¿qué implica aplicar el estándar del derecho a la igualdad y prohibición de no discriminación? Primero, documentar, evidenciar, analizar si la persona a la que yo estoy juzgando, en este caso al adolescente en conflicto con la ley penal, pertenece a un grupo socialmente desaventajado. Lamentablemente, muy lamentable,
las mujeres somos un grupo socialmente desaventajado. Socialmente, históricamente, económicamente, en cualquier esfera que lo quieran ver. El ser mujer siempre nos pone en un grado de degradación y todo es por un estereotipo social. No hay ninguna justificación. Miren de que la ciencia, o voy a decir la pseudociencia, intentó por muchos años hacer justificar lo que ellos llamaban el innatismo biológico. Pensar que por nacimiento ya las mujeres veníamos procesadas y configuradas para ser inferiores. Y no hay nada más incierto que eso. Ciertamente, lo que sí podemos reconocer que hombres y mujeres tenemos diferencias biológicas, pero que esas diferencias biológicas nos pongan en una situación de desventaja para ejercer derechos, eso no tiene fundamento científico. Sí tenemos diferenciaciones biológicas, pero no tenemos diferenciaciones para el ejercicio de derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada persona tiene el derecho a autodeterminarse. Entonces, la que decide si quiero o puedo manejar un camión, si quiero puedo ser una mujer policía, si quiero puedo ser una mujer mecánica, yo, cada persona en su individualidad. ¿Qué es lo que le pido a la sociedad? No me limite, no me diga que no puedo, no me obstruya mi acceso a estudios de ingeniería, de mecánica, de conducción de vehículos automotores pesados. No me ponga en mi cabeza, no me discrimine, no me diga usted no puede porque nació mujer. Porque ustedes fíjense en el estado de naturaleza, y aquí es donde veo que es una conducta bien social. Imaginen a cualquier especie, las aves, por ejemplo, también podemos ver ejemplos en otras especies, pero ustedes no van a ver a una ave hembra comportándose de manera diferenciada que una ave macho. Las aves solo son aves, ambas comen, ambas cazan, ambas procrean. Entonces, ¿por qué? Porque no hay una sociedad diciéndole a esa ave, usted ave hembra, no vuele, tiene que esperar aquí a que venga un ave macho a alimentarla, usted hembra, como es más pequeña, usted se ve que es más pequeña, huele menos, no huele tan lejos. No hay una sociedad diciéndole eso. Entonces somos a las mujeres, a los seres humanos que nos hemos creado esas distinciones y le vamos minando desde muy pequeñas a las niñas a decirles, usted es menos, usted no haga esto, usted no puede hacer esto, y las vamos restringiendo cuando realmente si no nos construyeran estas limitaciones, cada mujer podría determinarse libremente de hacer lo que consienta según su cuerpo y sus capacidades. Entonces, el primer gran elemento científico del derecho antidiscriminatorio es identificar que la persona que está siendo discriminada pertenece a un grupo socialmente desaventajado, y para eso yo tengo que hacer un análisis de por qué pertenece a un grupo desaventajado. Según los autores Sidanis y Prato, en la teoría de la dominancia, consideran de que los grupos que están en situación de desventaja pueden ser por dos razones, ya sea por asignaciones arbitrarias o por asignaciones biológicas, vamos a decir entre comillas, como ya sean la edad o el género. Son como patrones mundiales consistentes, dieron los autores, ¿verdad? Dijeron, no importa en qué parte de la historia y en qué país del mundo, hay patrones consistentes mundiales de discriminación, los basados en edad y los basados en el género, o el sexo, podríamos decir. Por alguna razón, muy mala, por cierto, la humanidad ha creído que las personas menores de edad y las personas adultas mayores valen menos, lo cual no tiene ningún sustento. Pero lo hemos creído así, casi que desde el origen de la humanidad. Despreciamos a los niños y niñas y despreciamos a las personas adultas mayores. Y cuando digo despreciamos es que no le damos su valor como personas. Los consideramos como objetos o como personas que están en nuestros hogares ahí para que nosotros decidamos qué hacer con sus vidas, con sus sueños. Nos sentimos con el derecho de ultrajarlos, de hablarles mal, bueno, incluso con el derecho de golpearles. Imagínense, todavía en nuestro país no hemos superado el mito del castigo físico en niños y niñas. Y yo sé también que a las personas adultas mayores y a algunas familias se les aplica también castigo físico.
gritos, maltratos. Imagínense que nos sentimos con el derecho de ofender a un niño, una niña, de decirle cosas feas a su autoestima, cuando nosotros jamás permitiríamos que nos hicieran eso. ¿Por qué pensamos que los niños y niñas sí se puede? ¿Por qué pensamos que a las adolescentes, porque en el caso de las adolescentes en conflicto con la ley penal, vamos a escuchar muchos estereotipos? No, es que porque ellas lo dicen, es que ellas son las que buscan, es que a ellas les gustan. Ya les voy a mostrar más adelante cómo se reflejan algunos estereotipos en el sistema de justicia. Les pedimos a las adolescentes que tengan comportamientos que ni las personas adultas hemos logrado. Pero queremos que un adolescente que está en desarrollo de su personalidad, de su criterio de elegir, de su criterio de distinguir entre lo bueno y lo malo, porque nosotros podemos pensar que lo tienen claro, pero no, todavía están desarrollando esa habilidad. Incluso en adolescencia, biológicamente todavía está en desarrollo esa parte de tomar decisiones de manera lógica. Si en algo se caracterizan los niños, niñas y adolescentes, es que el desarrollo de su lógica va desarrollándose de manera paulatina a medida que crecen. Pero nosotros los adultos esperamos que los niños desde muy pequeños tengan desarrollada esa lógica. Y entonces estamos diciéndole, te vas a caer, ya ves, te caíste. Y todavía después de que se han caído, les golpeamos porque se cayeron. ¿Por qué? Porque en nuestra lógica de adultos sí sabemos distinguir el peligro, pero un niño y una niña no, está experimentando. O sea, de verdad, él no dimensiona, ella no dimensiona por su edad que tanto es el peligro. Lo mismo pasa con las personas adolescentes. Nosotros de adultos ya maduros, responsables, que nos ponemos en una situación de privilegio, podemos pensar, ¿cómo es que no dimensionó que metiéndose con ese grupo de amigos, cómo no dimensionó que si le daban un celular era porque le iban a pedir algo a cambio? No, todavía está desarrollando esa capacidad de entender el peligro en el que se está metiendo según qué conductas. Ustedes recordarán cuando fueron adolescentes también. Estoy segura que más de alguna conducta de peligro hicieron que ustedes ahora que se ven para atrás como personas adultas dicen, pero ¿cómo me atrevía tanto? Y gracias a Dios que estamos aquí para contarlo. Pero nos atrevimos a tanto porque en ese momento ya nuestra capacidad de discernir entre el peligro y la lógica entre las consecuencias estaba en desarrollo. Hay muchos también factores que inciden en que si adoptamos más o menos peligros en nuestra adolescencia, pero debemos de entender de que tenemos que tener la capacidad de hacer estos análisis de las conductas de los y las adolescentes desde esta perspectiva de desarrollo cognitivo. Pero bien, como bien lo establecen en la teoría de la dominancia de Ciudadanos y Plato, no importa cuál sea, ya sea que sea asignada arbitrariamente o ya sean aquellas que tienen un patrón mundial consistente, lo que sí es un hecho es que no hay ninguna justificación para asignar arbitrariamente estos estatus de inferioridad a ciertas poblaciones. No hay ninguna justificación, pero lo que sí debemos reconocer es que existe. Entonces, también eso nos lleva a la obligación de hacer un análisis de interseccionalidad, lo llama la teoría del derecho civil. Recuerden, tienen que identificar que la persona pertenece a un grupo socialmente desaventajado, pero también cuáles son los ejes de opresión, se llaman estos, que le atraviesan. Porque un adolescente en conflicto con la ley penal no puede estar solo en una desventaja por razón del sexo, por el hecho de ser mujer, pero está también por razón de la edad, ahí ya tiene dos tipos de presión, pero también lo podría hacer por su clase social. Miren, ahora ser un adolescente que vive en un barrio pobre o en un barrio que los llamamos calientes o que vive en determinadas zonas del país, ya es un estatus de discriminación. O por vivir en la zona rural. Las personas que viven en la zona rural se enfrentan también a discriminación en ningún sentido ni lógico, pero las personas que viven en la ciudad se sienten superiores a las personas que viven en la zona rural. Arbitrariamente, como bien dice Ciudadanos y Prato, porque no tiene ninguna justificación. Es una asignación arbitraria. A alguien se le ocurrió decir que la ciudad era mejor que la zona rural, cosa que podríamos debatir en otro webinario, ¿verdad? Extensamente, y podríamos ver que realmente no hay ninguna situación de superioridad entre vivir en la ciudad y ser de la zona rural, ¿verdad?
Entonces, es bien importante que ustedes tengan en consideración cuando hacen análisis desde la perspectiva del derecho antidiscriminatorio, que también tomen en cuenta los ejes de opresión, porque también tenemos que incluirlos en el análisis. Cuando ustedes estén trabajando con un adolescente en conflicto con la ley penal, aparte de analizar cómo le incidió el hecho de ser mujer en esta sociedad machista, también tenemos que analizar cómo le incide ser niña o adolescente, cómo le incide ser de un barrio marginal, o como le llamamos aquí, de zonas marginales, hasta nosotros les ponemos aquí, cómo le incide ser de la zona rural, cómo le incide ser de una población indígena, cómo le incide ser de escasos recursos, cómo le incide ser hija de personas vinculadas con pandillas, etcétera, etcétera, etcétera. Que todo esto me va a servir a mí en el análisis para luego determinar qué medidas voy a tomar para garantizar la reinserción de esta adolescente en nuestra sociedad. Bien, una vez que hayamos identificado que la persona pertenece a un grupo que está en una situación social de desventaja histórica y que hayamos identificado que otros ejes también cruzan la vida de esta persona, yo tengo que documentar que ha sido tratada de manera diferente respecto a los hombres. Para documentar eso, yo, por ejemplo, traigo algunos ejemplos de cómo aquí a las adolescentes en conflicto con la ley penal se les trata de manera diferente en las estructuras. En el estudio, pues yo creo que todas estaban en conflictos de estructuras pandilleriles. El trato diferenciado que hay hacia las mujeres en las estructuras pandilleriles, eso dice mucho. ¿Verdad? Desde el hecho de que una mujer jamás va a poder llegar a ser cabeza de una de estas estructuras, o de cómo de estas estructuras, a mí ya me puede hacer dudar sobre el dominio del hecho que ha tenido un adolescente. ¿Qué tanta capacidad tuvo de participar o no en el iter criminis, como decimos en el ámbito de... ¿Qué tanta posibilidad tenía dominio del hecho? Quizás en algunas ocasiones hasta nos vamos a dar cuenta que fueron un objeto, un instrumento para cometer el delito. Muchas veces sin dolo, porque quizás saben lo que hacían, pero no querían hacerlo. Entonces también tenemos que cuestionar a los adolescentes. Conocimiento y voluntad. Yo sí conozco, y me lo dijeron muchas adolescentes que ya estaban con medidas de internamiento, juzgadas, y ellas lo decían. Yo sí sabía que llevaba droga, pero no quería. Es que no es que yo quiera o no, es que si mi hermano, que pertenece a la pandilla, me dice que lleve esa droga, yo debo llevarla. Entonces, también tenemos como defensores y defensoras de estas adolescentes cuestionar el dolo basados en toda esta teoría de la discriminación basada en el género, ¿verdad? Cómo ha incidido la voluntad, si realmente fue algo voluntario o si me estaba enfrentando a una discriminación de violencia basada en género. Pero también para hablar de un hecho de discriminación, yo tengo que probar que este trato, esta diferencia de trato que se le ha hecho en nuestro país, le ha sido desfavorable. Claro, yo tengo que probar que ese trato diferenciado desfavorece el ejercicio de derechos, porque si les favorece, ya no estamos hablando de una discriminación, sino que una acción afirmativa. Por ejemplo, yo puedo tratar diferente a las mujeres porque coloco una unidad especializada de atención. Es un trato diferenciado respecto a los hombres. Ahora, ¿les favorece o les desfavorece? Favorable. En ese caso ya no es discriminación, es una acción afirmativa. Pero en el caso de la discriminación hacia las adolescentes en conflicto con la ley penal, si yo, por ejemplo, las trato de juzgar y digo que ellas actuaron en igualdad de condiciones que los hombres en la ejecución del delito y no hago ningún análisis diferenciado con perspectiva de género, ¿eso la favorece o la desfavorece? Es desfavorable, porque yo estoy cometiendo una injusticia al sancionar a un adolescente sin dolo como que ha participado de manera voluntaria en la ejecución de un delito. No he cuestionado, no he analizado, no he
hecho un análisis desde la perspectiva del derecho antidiscriminatorio sobre la voluntad que tenía el adolescente en la participación del delito. Y si analizáramos, a veces no tienen ni conocimiento. Muchas veces ni siquiera están tan conscientes de qué delito están cometiendo, que están participando en un delito. Pero en el sistema punitivo a veces solo nos vamos a enfocar en caso de una conducta sin hacer ese análisis tan importante en el dolo de las adolescentes. También, para demostrar que ha habido un acto discriminatorio, esto tiene que ser ilegítimo, contrario a la ley, sin justificación. ¿Hay alguna ley que justifique que yo no haga un análisis diferenciado hacia las adolescentes? No. De hecho, hay leyes, hay estándares que me obligan a que cuando yo analice situaciones de violencia y discriminación contra las mujeres, lo haga desde una perspectiva. Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado si no estoy en el caso de una víctima victimaria que ha cometido un delito, pero que ha cometido un delito porque está siendo víctima. Sobre todo, tengo que enfocarme mucho en el análisis del dolo de la conducta. O también en si tiene alguna causa de justificación, de la antijuricidad. También podría, en el análisis de la antijuricidad, ver si realmente ella ha actuado bajo la no exigibilidad de otra conducta, por ejemplo. Si estoy ante la amenaza de que si no cometo este delito, me van a violentar a mi familia, entonces ese es un hecho que no me exigieron otra conducta más que pues actuar y cometer el delito. Esta fórmula nos va a permitir decir científicamente si estamos ante un caso de discriminación. Entonces ustedes ya tienen como la herramienta básica para saber distinguir entre la discriminación, el término discriminación usado coloquialmente y el término discriminación utilizado científicamente, desde la teoría del derecho antidiscriminatorio. Entonces a estas alturas hemos visto la gran vinculación que hay entre el derecho antidiscriminatorio, el principio de igualdad y la violencia. Y ahora vamos a ver que también es bien importante que este análisis lo hagamos desde un enfoque de género. Yo tengo que saber distinguir cómo el ser hombre y el ser mujer incide en la vida de, en este caso, de las adolescentes en conflicto con la violencia. ¿Qué hace, qué marca de manera distintiva el ser mujer y ser adolescente, dos ejes de opresión, podríamos añadir más? ¿Qué significa ser una adolescente mujer en este país? Es una gran situación de discriminación, de vulnerabilidad. Ponemos a las adolescentes mujeres en situación de vulnerabilidad. Y a medida que vayamos añadiendo más ejes de opresión, más vulnerables están estas adolescentes para ser utilizadas para cometer delitos. No vamos a idealizar y a decir que no hay adolescentes que tienen conocimiento y voluntad de los delitos que están cometiendo, pero podría decir de que hay muchas que sí están actuando bajo la no exigibilidad de otra conducta, bajo amenazas, bajo coacción de estos estereotipos de género. ¿Saben cuál es el problema? Que como no tenemos un análisis desde perspectiva de género y derecho antidiscriminatorio, estos ejes de opresión han sido invisibilizados en el juzgamiento de adolescentes, incluso de mujeres adultas. Yo sigo muy de cerca el tema de trata de personas, fue el tema con el que yo hice mi tesis doctoral y continuamente estoy investigando sobre trata de personas. Y un hecho bien curioso en la región centroamericana, sobre todo Salvador, es el alto porcentaje de mujeres tratantes que son condenadas. Llama la atención porque la tendencia mundial es que la mayoría de tratantes son hombres. Entonces ustedes dirán, ¿y por qué en Centroamérica? ¿Por qué en El Salvador la mayoría de condenados o un alto porcentaje de condenadas son mujeres? Y tú te puedes empezar, uy, en El Salvador las mismas mujeres tratan a otras mujeres. No. Lo que pasa en El Salvador, cuando ya vamos a hacer un análisis con el género, yo participé en una investigación de una muestra de expedientes judiciales de trata de personas, cuando eran las mujeres, las tratantes, las victimarias, las imputadas, eran porque cuando llegaba la redada policial con fiscalía en los centros de explotación sexual, adivinen quiénes eran las que estaban, quiénes eran las que se quedaban. Eran las mujeres que utilizaban los tratantes para cobrar en la caja, para hacer la limpieza,
y algunas mujeres que habían sido víctimas que también son utilizadas por los mismos tratantes para ir a reclutar. Es injusto, es injusto. Bueno, yo hasta analicé un caso, un expediente de una víctima, porque sí era víctima de trata, que había sido procesada como tratante porque ella junto con su hermana cruzaron la frontera. Y miren que es tan sesgada la visión del sistema de justicia, que como la adolescente narró que ella con su hermana, que la hermana ya era mayor de edad, pero yo les estoy diciendo que una adolescente de 17 años con su hermana de 20 años, y las dos mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad. Cuando cruzaron la frontera para El Salvador, como la cruzaron juntas, ¿qué hizo el sistema de justicia cuando interpretó y leyó? Dijo, se cumple el tipo penal. Ella es una adulta que cumple los verbos rectores del tipo penal de trata, sí, transportar, total, sí, hubo un transporte, sí, la cruzó por la frontera, sí, sabía de que estaba trayendo a la hermana, aunque ninguna de las dos sabía que no era su intención trabajar en ningún tipo de explotación sexual. Ellas venían, que es la situación de muchas mujeres nicaragüenses, ellas venían a buscar trabajo. Y cuando llegan a San Miguel, aquí como que les tratan de marear la perdiz, como dicen, y las quieren engañar diciéndoles que les ofrecen un trabajo de mesera, y les dicen, es que aquí en El Salvador ser mesera también implica dar servicios sexuales a los clientes, o permitir que los clientes las toquen o tener relaciones sexuales con los clientes. Y se lo venden como que esto es una práctica instalada en El Salvador. Entonces, ellas ante la confusión creen que han aceptado un trabajo de meseras y luego les extorsionan diciéndoles de que ellas aceptaron libremente el trabajo. Y cuando ellas explican, sí, pero es que yo era de mesera. Entonces les dicen, bueno, este es el mesero aquí, así que hoy se aguanta y hasta aquí y lo hace. Y aunque pareciera bien fácil para una persona en nuestra condición de cita, es tan fácil que salir huyendo, ¿verdad? No sabemos las situaciones de vulnerabilidad, de miedo, de desesperanza que puede cruzar una joven extranjera en nuestro país. Pues bien, la hermana adulta de esta adolescente fue procesada como tratante. Por eso es de que nuestras estadísticas tienen más mujeres, pero es porque no estamos haciendo análisis con enfoque de género. Y yo hago un análisis con enfoque de género cuando veo a estas mujeres tratantes, digo, bueno, muy bien. ¿Usted por qué fue a reclutar a estas adolescentes? Porque el tratante me dijo que para que yo dejara de estar siendo explotada, yo tenía que traer a mi relevo. Entonces el tratante me prometió que si yo traigo una joven de mi pueblo, yo me puedo ir. Pues parece que ahí ya hay una voluntad, viciada. O sea, yo lo que quiero es escapar de mi explotación. No es algo que yo haría libremente si me encontrara en una situación de libertad. Entonces todas estas cuestiones tienen que ser incorporadas al análisis con un enfoque de género, pero es bien importante hacer ese análisis del enfoque de género. ¿Qué significa incluir el análisis de enfoque de género en las situaciones de conflicto con la ley penal? En adolescentes, pero en general. Reconocer las relaciones desiguales de poder entre los sexos. Reconocer cuando las mujeres están en estas relaciones con hombres y que son desiguales. Desde que un adolescente a mí me diga que su pareja, que su hermano, que su papá le dijo que hiciera, la mandó que hiciera, le ordenó que hiciera algo, yo tengo que hacer ese análisis de estas relaciones desiguales de poder. No puedo yo considerar que una adolescente ha podido libremente decidir cometer una conducta delictiva frente a un hombre que además es adulto. Hay una doble situación de vulnerabilidad, hay una doble parámetro en el cual a la mujer se le está imponiendo el hacer una acción sin su consentimiento, sin su voluntad. ¿Verdad? No es libremente ella ha decidido cometer esta conducta delictiva. También es bien importante cuando hago un análisis con el enfoque de género, reconocer que las relaciones de poder se dan entre los sexos y han sido constitutivas social e históricamente y son también constitutivas de las personas. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo que hacer un análisis histórico-social. Era lo que les decía al principio, cuando yo hago análisis de la perspectiva del enfoque de género, no tengo que hacerlo desde mi experiencia de vida.
porque puedo estar juzgando socialmente. Yo como jueza, yo como operadora del sistema de justicia, no me puedo poner a decir, ah, sí, pero cuando yo fui adolescente, yo jamás me metí en ningún problema, yo tenía claro, es que a mis papás a mí me inculcaron, es que a mí no sé qué, yo solo iba a estudiar y tal, y esperar que entonces todas las adolescentes tengan mi acción. O decirles que yo jamás me metería con un hombre delincuente, es que yo jamás, ¿verdad? Primero me cortaría la vena antes que acceder a tener una pareja que esté en un ambiente pandilleril. No lo puedo hacer desde mi punto de vista. Tengo que hacer el análisis desde un punto de vista de la historia. Socialmente, cómo se tratan las adolescentes en nuestro país, históricamente, cómo se les ha tratado, sobre todo recordando los ejes de presión que cruzan a esta adolescente, y también tengo que hacer un análisis de las relaciones de poder constitutivas en esta adolescente. No solo tengo que considerar su entorno, en qué entorno de contexto, en qué contexto de violencia se está desenvolviendo esta niña, sino cuáles son sus particularidades en su vida que le pueden estar marcando a cometer una infracción penal. O sea, va más allá de hacerlo de manera sesgada. También hacer ese análisis con el enfoque de género nos lleva a reconocer que las relaciones de poder atraviesan todo el entramado social. Es lo que les vengo diciendo, hagan análisis de interseccionalidad. No solo vean que es mujer, vean también que es adolescente, vean también que es de escasos recursos, vean también que es de la zona rural, vean también que es de población indígena, vean que es de la población LGTBI, vean todos los ejes de presión que pueden estar cruzando esta adolescente y que la puedan haber conllevado a estar en una situación en la que no tuvo voluntad de decidir la conducta que estaba ejecutando. Bien. También dentro de los estándares interamericanos, pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido bien enfática en que en el análisis de conductas delictivas cometidas por adolescentes tengamos bien presente el análisis de la socialización vinculada al género, al poder, a la clase, al grupo social y cómo estas inciden en los niños y niñas que las terminan reproduciendo. Por eso les digo, también tenemos que hacer una reflexión de nuestra responsabilidad como sociedad en que nuestros adolescentes están reproduciendo conductas delictivas. ¿Por qué? Bien, tal como advierte la Comisión Interamericana en su informe de 2015 sobre violencia contra la niñez y crimen organizado, al analizar varios estudios, dicen que estos coinciden en que cómo se experimenta la violencia incide diferenciadamente según la edad y el género. Eso hay que tenerlo súper claro. Diferenciadamente no se vive lo mismo la violencia siendo niño, siendo niña y según la edad. No se vive lo mismo siendo un niño de 8 años que un niño adolescente o una niña de 8 años. Los adolescentes como víctimas y agresores se ven afectados también por el crimen organizado. Son utilizados tanto como víctimas, pero también son utilizados para perpetrar hechos delictivos, por lo cual también son víctimas. Las mujeres adolescentes se ven afectadas gravemente por la violencia y la delincuencia organizada de manera diferenciada. ¿Cuál es este impacto diferenciado? En el rol que se les asigna. Como muy bien lo hizo la Comisión Interamericana, los niños adolescentes están más afectados, por ejemplo, les dan unos roles más violentos en la comisión de delitos, mientras que a las mujeres se les dan unos roles más asociados a los estereotipos de género. Y eso se ve en los tipos de delitos en los cuales se utilizan niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, a los niños, a los adolescentes hombres se les suele utilizar para delitos que vamos a decir tradicionales, pero en el caso de las mujeres adolescentes son utilizadas en delitos más vinculados a la explotación
sexual o a la venta, distribución o tráfico de drogas. Aquí podemos ver como el listado que enuncia la Comisión Interamericana en qué delitos se utiliza más a niños, niñas y adolescentes. Pero cuando ya les voy a mostrar las estadísticas para nuestro país, vamos a ver que en los casos de tráfico de drogas, en los casos de explotación de niños, niñas y adolescentes en actividades sexuales, se utiliza mucho a las mujeres como tipo carnada o para estas conductas de reclutamiento de víctimas, alegando o motivándolas a que eso les va a ayudar a que ellas salgan de su misma situación de explotación. Otra cosa que también advierte la Comisión Interamericana es que los niños, sus patrones de crianza también influyen en su actuar en las estructuras de crimen organizado. Miren cómo influye, por ejemplo, en los niños, como los niños en esta sociedad machista que vivimos son más educados bajo patrones violentos, desde muy pequeños son educados para el uso de la violencia, para el uso de armas, por ejemplo. Cuando llegan a la adolescencia, cuando son utilizados por estructuras de crimen organizado, es más para acciones violentas dentro del crimen. Mientras que a las niñas, como a las niñas se les cría desde muy pequeñas bajo roles de sumisión, de obediencia, de roles de cuidado, cuando son utilizadas en la adolescencia para cometer delitos, también tienen estos roles. Las adolescentes, las mujeres adultas también, para el crimen organizado van a ser más utilizadas para roles de cuidado. En mi caso, en mi experiencia con delitos de trata de personas, lo que ya les decía. Las mujeres son las que cuidan el local, las que cobran en la caja, las que hacen la comida para las víctimas, las que están pendientes de que las mujeres no se escapen, que van a reclutar a mujeres a los cantones o a otras zonas, etc. Son roles más aplicados a cómo han sido los patrones de crianza. Entonces también podemos ver cómo los patrones de crianza diferenciados entre hombres y mujeres también inciden en la criminalidad. También, la Comisión Interamericana ha hecho bastante énfasis en cómo las adolescentes son impactadas con roles tradicionales de género en la criminalidad organizada. Las tareas que se les asignan son distintas. Ya les voy a explicar algunas cuestiones. Bien, esa es la segunda gran perspectiva teórica. Ya expliqué, la primera gran perspectiva teórica con la que tienen que abordar estos temas es derecho antidiscriminatorio, principio de igualdad y prohibición de la discriminación por razón del sexo. Luego añadan análisis interseccional, por favor, no se tienen todo el concepto. La segunda perspectiva teórica, teoría de género. Tengo que hacer un análisis desde el enfoque de género. Tercera perspectiva teórica, para que vean de que ustedes tienen que ser personas bastante conocedoras de todas estas teorías cuando trabajan en ámbito penal juvenil. Perspectiva de derechos de niñez y la adolescencia. Cae por su propio peso que si estoy trabajando con adolescentes en conflicto con la ley penal, tengo que tener claro el enfoque de derechos humanos de la niña. Tenemos que tener claro que no tenemos una visión punitiva, no tenemos una visión de castigar y reprimir el delito duramente, todo lo contrario. Nuestra visión es cómo garantizamos a estos adolescentes en conflicto con la ley penal sus derechos y cómo garantizamos que tengan una reinserción. Y miren, te los digo que yo también trabajo mucho el tema de atención a víctimas, entonces es de mis grandes temas que trabajo, y no es dicotómico. En El Salvador estamos acostumbrados a veces a verlo todo desde una visión bien monocromática y pensamos que si yo garantizo derechos a adolescentes en conflicto con la ley penal, estoy obviando derechos de víctimas y no se riñen. Yo puedo garantizar el derecho de las víctimas de acceso a la justicia, a una atención integral y al mismo tiempo garantizar el derecho de una persona adolescente en conflicto con la ley a la resocialización, a la reinserción, a ser tratado como un ser humano y sobre todo considerado por razón de su edad. Entonces, no son contradictorios, pueden ejercer y se deben ejercer de manera paralela. Que yo garantice derechos de personas en conflicto, de adolescentes en conflicto con la ley, no significa que yo estoy
poniendo en detrimento los derechos de la víctima. De hecho, si ustedes tuvieran la oportunidad de hablar con muchas víctimas, la mayoría más que activas de obtener una condena tienen más expresión integral del daño, quieren volver a vivir su vida, quieren tener recursos, quieren tener apoyos para recuperar su vida. El hecho de que tengamos a adolescentes internos no nos va a garantizar que una víctima se está reparando internamente. Entonces, a veces tenemos como esa falsa visión o esa falsa ilusión. En ese sentido, aquí les traigo algunas sentencias del sistema interamericano que ustedes pueden leer y que les puede servir también para fijar estándares de protección de derechos de niñez y adolescencia. Una de las más documentadas que ustedes van a estar escuchando, que se mencionan constantemente cuando estamos en ambientes penales juveniles, es el del caso Hermanos Landeta Mejía y otros, porque está bien vinculado pues con la situación, ya que fueron dos hermanos también, pues que fueron vulnerados sus derechos dentro de un sistema penal juvenil. Y es aquí cuando la Corte Interamericana pues documenta todas las vulneraciones que se cometieron contra estos adolescentes que estaban en un centro de internamiento y hace énfasis que los sistemas penales juveniles recuerden que tienen la obligación de garantizar el derecho de todo niño o niña en conflicto con la ley penal a ser tratado con dignidad. Por eso es que prohibimos que salgan sus fotografías, sus nombres, por eso es de que no les podemos poner junto con personas adultas, por eso es de que las medidas de internamiento se ejecutan de una manera más adecuada para su desarrollo evolutivo. También es bien importante la Corte Interamericana, en esta sentencia de Hermanos Landeta, hace alusión a las reglas de Beijing, que es una invitación que también he dado a que lean todas las reglas, porque en todas las reglas de Beijing se establecen el tratamiento que se tiene que dar a las personas que están en conflicto con la ley penal. Son reglas que la comunidad internacional ha acordado y que bien nos podemos tomar como parte de criterios de interpretación que debemos aplicar, aunque a veces las llamamos ¿verdad? Pero tienen un gran peso. Ustedes ya saben que también pues estas normativas de soft law, que son estos acuerdos que hacemos con la comunidad internacional, tienen a su base también obligaciones que ya tenemos internacionales. Todas las reglas de Beijing vienen de una interpretación concisa de la Convención de Derechos del Niño, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien, las reglas de Beijing, por darles un ejemplo, la 10.3 establece la obligación que tenemos en el Estado de proteger la condición jurídica de las personas menores de edad, promover su bienestar y evitar que sufran daño cuando están siendo judicializadas en el sistema penal juvenil. Otra cosa que la Comisión hace énfasis en, estos son estándares que les estoy diciendo en atención a adolescentes en conflicto con la ley penal. ¿Ya? Bien, también el estándar nos pide que se debe tener en cuenta la dimensión de género de la violencia en el marco de la justicia. Como les digo, no es que sea una opción, es una obligación interamericana hacer un análisis desde la dimensión de género y sobre todo notar cómo las niñas son frecuentes víctimas de discriminación por parte de los sistemas de justicia juvenil. Yo tengo que estar atento cuando estoy juzgando un caso de un adolescente en conflicto con la ley, de cómo inciden la discriminación y la discriminación de género. Algunos ejemplos que están documentados, este es la sentencia del caso del penal Miguel Castro versus Perú. Si bien no era contra mujeres adolescentes, fue un caso en el que se trató de manera diferenciada a mujeres adultas, pero son algunos ejemplos de cómo se evidencia la discriminación por razón de sexo. En este caso, la Corte Interamericana documentó de que a las mujeres se les había dado un trato diferenciado. ¿Se acuerdan que parte de la fórmula del derecho cuando vamos a establecer discriminación? Un trato diferenciado que causó daño y que no estaba justificado.
se vio que a pesar de que el Estado de Perú estaba tomando acciones para contener una revuelta que se estaba dando en el penal, Miguel Castro, se tomaron acciones diferenciadas para las mujeres que les constituyeron un daño. Por ejemplo, se les negó acceso a artefactos propios del cuidado femenino, se les negó atención ginecológica, se les negaron derechos de maternidad y se les ofrecían como sistemas de premios, es decir, que aquellas mujeres que renunciaran a la revuelta que había en el penal, se les iban a dar en seres estereotipados, como que les iban a dar peines, lápiz labial, es decir, como estereotipándolas de que las mujeres, ustedes saben ese estereotipo que hay de que la mujer es superflua, que la mujer solo piensa en zapatos, ropa y ya no pensamos en otras cosas, ¿verdad? Se reflejó ese tipo también, estos premios que se le daban a las mujeres. Ustedes también, cuando hacen análisis de cómo funcionan los sistemas penales en América y en el caso de El Salvador, los talleres que se ofrecen a las adolescentes mujeres son bien estereotipados, ¿verdad? Piñatería, bisutería, cosmetología, pensando que las mujeres solo tenemos ese rol. Y también como hacer énfasis en el rol de buena madre, la sumisión que tienen que tener porque son madres, porque sus hijos, o chantajeándolas como con castigos de no ver a sus hijos. Son cosas que también suceden aquí en El Salvador. Los insultos también que se les daban a las mujeres eran diferenciados. Ustedes saben de que no es lo mismo una palabra utilizada contra un hombre que contra una mujer. O sea, hay palabras que contra las mujeres son más peyorativas. Palabras como fáciles, baratas, tienen un impacto en las mujeres por lo que socialmente se le asigna al valor de la mujer. Una mujer fácil, una mujer barata, una mujer zorra es inferior socialmente a que le digamos a un hombre que es fácil, barato o zorro, ¿verdad? Tienen otras connotaciones que se utilizaron estas expresiones de manera diferenciada para las mujeres y también, pues, la Corte identificó que habían actos de violencia que se les aplicaban de manera diferenciada con respecto a los hombres. Entonces, esto es lo que tenemos que aprender a identificar, ¿verdad? Que son actos que cuando ustedes tienen que preguntarse siempre, ¿se ha tratado igual a hombres o a mujeres? Y si se ha tratado distinto, ¿le causó daño a las mujeres? Y si ustedes identifican que causó un daño, pues ya ya podemos documentar como una discriminación. Brevemente, porque ya me queda poco tiempo y también les quiero explicar, les voy a decir y les voy a comentar brevemente este estudio en el que participé, que se realizó en el sistema, en los centros de internamiento de El Salvador en 2018, para identificar estos sesgos de género que pudieran estarse dentro de este sistema de responsabilidad penal juvenil. Entonces tuvimos la oportunidad de hacer encuestas en todos los internamientos, solo que no pudimos ir a uno porque estaba en una situación de emergencia, pero en ese momento que se hizo este estudio, se documentó que había en los centros de internamiento, era a marzo de 2018, 84 adolescentes mujeres y 575 adolescentes hombres. Como pueden ustedes observar en las estadísticas, se ve, y es lo mismo que en las personas adultas, que son más los hombres que están condenados, en el caso de los adolescentes, con medidas de internamiento por la comisión de delitos. Esto es un reflejo también de los patrones de género. Como criamos a los hombres desde muy pequeños a ser violentos, ellos tienden a estar más involucrados en la realización de actos delictivos respecto de las mujeres. Todo esto también responde a patrones de crianza violentos que se transmiten a los niños desde muy pequeños. Ahora veamos en las estadísticas, en ese momento que se hizo la investigación, cuáles eran los delitos por los cuales estaban respondiendo con medida de internamiento. Y pueden ver el impacto diferenciado, y aquí está lo señalado para que ustedes adviertan cómo se distingue, según si se es hombre o mujer adolescente, en el tipo de delito que se comete. Por ejemplo, ustedes pueden ver los homicidios, son cometidos más por hombres, por ese mismo estigma de violencia que les transmitimos desde muy pequeños a los niños a reaccionar de manera violenta a casi todo, además que todo el ambiente propicia a esta idea de masculinidad
hegemónica tóxica que tenemos, que el hombre masculino, el hombre es hombre en tanto es violento. Tenemos también los delitos de extorsión, son más conocidos los hombres, también en asociación ilícita y pertenencia a maras, comercio, posesión y tráfico y tenencia de drogas, incluso violación y agresiones sexuales. Es abrumador el dato. 31 hombres frente a una mujer. ¿Cómo? Esto también responde al estereotipo de violencia que se les enseña a los hombres de violencia sexual. También un estereotipo hegemónico que les estamos transmitiendo a los hombres desde muy pequeños, y toda la música lo conlleva al hombre como un agresor sexual, al hombre que no puede controlar sus impulsos sexuales, al hombre que toma el cuerpo de las mujeres por la fuerza porque no puede controlar esa naturaleza sexual que tiene y tiene que tomarlo sea como sea. Pero luego vemos que delitos como tenencia, portación o conducción de armas de guerra, hay 0 mujeres en ese momento y 20 hombres. Nuevamente, y lo puse en una imagen anterior, si ustedes se fijaron, de niños desde muy pequeños jugando a las armas. Normalizamos, cuando permitimos que nuestros niños jueguen con armas, normalizamos el uso de estas armas. Y nuevamente hay una imagen también bien construida de masculinidad tóxica, de el hombre que usa armas como un hombre masculino. Limitación ilegal de la libertad de circulación, pues también son delitos que son cometidos más por adolescentes hombres que mujeres. Sin embargo, si nosotros pudiéramos hacer el comparativo estadístico de cuáles son los delitos en los cuales más mujeres han sido condenadas, numeralmente son en los delitos de homicidios y extorsión. Pero cuando ustedes hacen un análisis en el hecho, en la narración de los hechos, están cumpliendo estas medidas de internamiento por roles de participación, no como autoras directas, por ejemplo, sino que muchas veces están como cooperadoras, o han participado, o en el caso de este delito de extorsión, sí están como autoras directas porque el mismo tipo penal no permite ningún tipo de colaboración. Pero se evidencia más como que han sido utilizadas por estas redes, y sobre todo que están en relaciones desiguales de poder. Como tuvimos la oportunidad de entrevistar a estas adolescentes, pues muchas contaban su experiencia y eran que generalmente eran primos, hermanos o una pareja, y ellas eran bien claras en explicar que en el ámbito de pandillas la pareja no es elegida. O sea, es el pandillero el que las elige y ellas asumen que es su pareja, pero no ha sido una pareja voluntaria, la que les dice que tienen que hacer determinados cometidos delitos. Bien, otro de los grandes hallazgos que tuvimos en este estudio, para que vean el impacto en el sistema penal juvenil según el enfoque de género, el promedio de ingresos, porque se les preguntaba por el promedio de ingresos que solían tener o que sus familias solían tener, pero siempre las mujeres tienen un ingreso inferior al de los hombres, ¿verdad? Todos los hombres tienen ingresos, todos mencionaron tener ingresos, algunas mujeres no, y si tenían ingresos eran inferiores. También son más las mujeres adolescentes que documentan tener hijos o hijas. 36.84% de las que se analizaron, se encuestaron en ese momento, frente al 16.36% de hombres. Pero mientras que a las mujeres adolescentes sí tenían a sus hijos e hijas en ese momento que hicimos el estudio, viviendo con ellas en los centros de internamiento, de reinserción social, ningún hombre tenía a su hijo o hija viviendo con ellos en el centro de internamiento. O sea, desde ahí ya vemos como los estereotipos de género, de pensar de que solo las mujeres son las que asumen roles de cuidado, y luego también nos podríamos poner a pensar por qué tenemos a adolescentes cumpliendo penas de internamiento con sus hijos e hijas en el centro de internamiento. Tienen que haber medidas alternativas para las adolescentes que son madres, e incluso yo tengo que cuestionarme, ¿será que no hay adolescentes hombres que también quieren asumir esos roles de cuidado, de paternidad,
pero que desde la estructura, que es lo importante de la discriminación estructural, no propiciamos, jamás nos imaginamos que puede haber un adolescente que está dispuesto a asumir su rol de paternidad, su rol de cuidado. Damos por sentado que como son hombres, no cuidan. No les ofrecemos alternativas también para el cuidado. O programas, porque yo les aseguro que en los programas de mujeres hay todos estos tipos de programas para vincular la relación madre-hijo, para fortalecer la relación madre-hijo, pero no hay programas para fortalecer la relación padre-hijo, para vincular esta responsabilidad que se tiene al ser un padre adolescente. Bien. Lamentablemente también muchas de las adolescentes tenían también antecedentes de haber sufrido violencia sexual, de haber sido violentadas, aunque en los estudios se utilizaban términos que culpabilizaban a las adolescentes, porque se decía, por ejemplo, antes de los 15 años de edad tiene un hijo, tuvo un aborto a los 12 años, fue brincada a la mara o se acompañó a los 13 años. Todo esto son evidencias de que fueron víctimas de violencia sexual. Sin embargo, se normaliza, se ve como normal, ¿verdad? Tuvo un aborto a los 12 años, ¿qué significa? Que fue violentada quizás a los 11 años o menos. Que se acompañó a los 13 años, se acompañó, como que hubiera sido una decisión libre del adolescente acompañarse. Fue obligada, ¿verdad? A convivir con una persona, y generalmente son personas adultas. Son bien raros los casos de que de forma violenta, porque generalmente si son adolescentes, entre adolescentes, ambas personas tienen la voluntad de vivir juntos o de sostener relaciones sexuales. Entre adolescentes es más común ver de que hay voluntariedad de ambas partes, pero generalmente entre adolescentes y personas adultas ya hay una relación igual de poder por razón de la edad, además del sexo, y es bien difícil establecer desde una fase de que ha habido voluntariedad del adolescente o si no es que se ha aprovechado de una situación de vulnerabilidad. Bien. Bueno, pues también las condiciones familiares que tenían las mujeres en los expedientes eran más previativas. Yo quiero leer sobre solo algunas condiciones que se encontraron en los expedientes que se analizaron, de culpabilización hacia las adolescentes en conflicto con la ley penal. La adolescente ha realizado acciones independientes como si fuera una persona adulta, lo cual la ha perjudicado tener una vida sexual activa. Se responsabiliza a un adolescente. Esta es una visión adultocéntrica. Esperar que un adolescente sepa discernir a los 13 años de edad cómo debe de vivir su vida sexual. Se le responsabiliza en que ha habido una persona adulta, aquí no es evidente, ¿verdad? Que ha habido una persona adulta aprovechándose de esta condición de vulnerabilidad, de desarrollo evolutivo que está teniendo un adolescente. No vemos al adulto agresor, solo vemos y culpabilizamos a una adolescente que ha comenzado a tener vida sexual como que fuera una adulta, ha actuado independiente y rebelde, influenciada por sus amigos de las pandillas, a un adolescente de 13 años de edad. Pues miren, a los 13 años, ni independiente, ¿verdad? Y influenciada por sus amigos de las pandillas, que son adultos, entonces son adultos los agresores, ¿verdad? De una niña de 13 años, sin un análisis desde el enfoque de género o de derechos humanos. En conclusión, y para que comencemos la discusión, o para que ustedes también tengan la oportunidad de debatir sobre el tema, hay que analizar, hay que debatir siempre el tema desde una perspectiva de derechos humanos, de género, de derecho antidiscriminatorio. Hay que abandonar el enfoque punitivo y represivo que se ha tenido en el pasado sobre el tema. Hay que hacer un esfuerzo también por promover acciones de reintegración social, de atención integral a las adolescentes en conflicto con la ley penal. También hay que tener programas de prevención delincuencial, ¿verdad? Si identificamos zonas o lugares que están propensos o que hayan más adolescentes cometiendo delitos, pues tenemos que ahí llevar programas de atención de prevención, pero también de prevención del uso, ¿verdad?, de las adolescentes como instrumentos, como objetos símbolos para cometer delitos. Implementación de programas de prevención, atención especializada, programas de formación, programas de preparación para el empleo,
programas también a nivel nacional para erradicar la violencia, la desigualdad de género, pues todas estas campañas siguen siendo necesarias, siguen teniendo sentido, ¿verdad? No podemos decir más de lo mismo, no, porque seguimos viviendo en un sistema bastante machista y nuestras adolescentes se siguen creando en estos sistemas machistas, lamentablemente, ¿verdad? Y bueno, todo eso nos va a conllevar a tener un tratamiento más justo y una sociedad más justa e igualitaria para todas nuestras niñas y adolescentes. Así que yo les agradezco que se hayan quedado hasta el final y estoy pues aquí a total disposición para escuchar sus dudas y sus comentarios. Muchísimas gracias, estimada doctora Jacel Bolaños, por esta excelente ponencia. Vamos en este momento a la parte de preguntas y respuestas, a la parte interactiva a través de la herramienta chat, que acá mismo la podemos utilizar. Así que si tuviesen algunas interrogantes, por favor escribirlas en el chat para que la doctora pueda darles respuesta. Estoy viendo las opiniones que han puesto, me voy aquí exponiendo. Pues, la única pregunta que veo hasta el momento ahorita es si se les va a compartir la presentación. Sí, perfecto. Lo preguntaron por ahí. Si usted nos autoriza, con gusto la podemos compartir a todos sus correos electrónicos. Y claro que sí, con mucho gusto. Yo solo les voy a pedir el favor de que cuando utilicen el material, citen por favor tanto al Consejo Nacional de la Judicatura como a Ormusa y a los cooperantes, porque pues es gracias a ellos y ellas que hemos tenido la oportunidad de tener este conocimiento. Así que sin ningún problema, solo siempre vamos a recordar, pues citar a nuestras instituciones que pues nos están siempre patrocinando estos eventos. Les agradezco mucho sus comentarios. Yo de verdad que he disfrutado bastante compartir con ustedes también. Espero haberles dejado esa inquietud de empezar a hacer análisis desde el enfoque de derecho antidiscriminatorio, del enfoque de género, en el trabajo que ustedes realizan. Pues ahí he visto algunos comentarios que hay de distintas áreas, pero todos creo que están en algún momento dentro del sector de justicia o que trabajan directamente, pues incluso con adolescentes en conflicto con la ley penal. Y es bien importante que tengamos estas perspectivas teóricas que yo les he comentado esta tarde y que solo para dejarles la inquietud, porque imagínense si de esto pudiéramos estar hablando, ¿verdad? Mucho, mucho rato, pero creo que con la presentación que les van a compartir, ustedes tienen las principales inquietudes para empezar a desarrollar sus propios marcos teóricos para atender el fenómeno. Perfecto, excelente, estimada doctora. Tenemos también ya con nosotros conectados a la maestra Silvia Juárez en representación de Ormusa. No sé si la maestra quisiera dar algunas palabras, ya que le habíamos dado el espacio al inicio, pero mencionamos que lo íbamos a hacer hasta el final. Muy buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Es una alegría para Ormusa podernos encontrar en este espacio de análisis, de debate y sobre todo agradecemos al Consejo Nacional de la Judicatura, a todo su personal y a la experta, la doctora Hazel Jazmín Bolaños, por esta exposición que nos pone en contexto, en primer lugar, que hay medidas sobre las cuales se tiene que analizar o hacer un encuadre de cualquier decisión judicial alrededor de personas menores de 18 años en conflicto con la ley. Yo quiero cerrar, digamos, esta exposición
valorando esos planteamientos realizados por la doctora Bolaño respecto a cómo el análisis diferencial del género no está desapartado o no puede estar desvinculado del análisis diferencial de la edad. Son dos elementos que deben de considerarse, pero que se suman también a otras discriminaciones que pueden estar atravesadas por la ruralidad, por las diferencias étnicas, incluso por diferencias capacitistas, es decir, también tenemos a personas menores con discapacidad y que se atraviesan y confluyen, es decir, el hacer una perspectiva de género no invalida que se haga una perspectiva desde la edad y viceversa. Y creo que también es importante, considerando que en El Salvador tenemos un alto índice de embarazo en adolescentes, la imposición de penas para mujeres jóvenes o adolescentes en conflicto con la ley también tienen que estar atravesadas por las reglas de Bangkok y las reglas de Tokio, que invitan a considerar la carga reproductiva de las personas que van a enfrentar una pena privativa de libertad o normas de conducta o cualquier otra de las penalidades, considerando esta realidad de las adolescentes en El Salvador. También es importante para Ormusa el promover un análisis donde sabemos que la edad juega un rol determinante también en múltiples prácticas, como lo ha expuesto muy bien la doctora Bolaños, sobre las determinadas al crimen. O sea, la edad representa un factor esencial para que ciertas personas, especialmente mujeres, niñas y adolescentes, sean utilizadas, ¿verdad? Y es lo que, o determinadas al crimen, precisamente por su condición de vulnerabilidad. Si no se considera esto o no es parte del análisis, estamos dando el mismo tratamiento violando la regla básica de no discriminatoria, donde no se puede tratar como igual a quienes tienen condiciones distintas. Así que agradezco este espacio y estas reflexiones que nos permiten avanzar hacia una realidad donde el acceso a la justicia, tanto para las víctimas como para aquellas personas en conflicto con la ley, tenga un debido proceso, y este debido proceso implica también esos análisis diferenciados y la aplicación de estándares internacionales. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada licenciada Silvia Juárez, por esas palabras alusivas a este evento académico. Comunidad jurídica, no hemos colocado preguntas, han estado pues calladitos, como decimos, ¿verdad? Esperamos ahí que todo haya quedado claro. Esperamos sus interrogantes, sus consultas. Bueno, al parecer no hemos tenido consultas, doctor. No sé si quisiera agregar algo adicional respecto a la temática, algo importante para hacer el cierre. Bueno, yo agradecerles por la atención prestada, de verdad es que todos sus comentarios pues los atesoro muy bien, muchas gracias por sus buenos comentarios. Yo solo quisiera dejarles de verdad la invitación a que hagan el ejercicio práctico de aplicar estos, les hemos dado como una lista de qué o como unos pinceladas que ustedes tienen que considerar para aplicar los 3 enfoques teóricos que hemos abordado en esta ponencia. Por favor, hagan el ejercicio y de verdad que nos alentaría mucho si luego ustedes también nos comparten algún ejemplo de alguna resolución o de alguna solicitud, o incluso pues el llamado quizás también a la Unidad de Defensa de Derechos Penal Juvenil, si en algún momento utilizaron algunos de estos criterios para defender a algún adolescente en conflicto con la ley, que ustedes identificaron de que estaba siendo víctima pues de alguna discriminación por razón del sexo y el género y la edad. Pero recuerden, solo voy a hacer énfasis en que tienen que utilizar las 3 perspectivas teóricas, la del derecho antidiscriminatorio, la teoría de género y la teoría de derechos
competencia. Son las 3 mínimas que ustedes tienen que analizar. Recuerden que dentro de la del derecho antidiscriminatorio va análisis de interseccionalidad, y con esas 3 perspectivas teóricas ustedes van a poder dar una respuesta integral a un conflicto en el que se esté involucrando a un adolescente en conflicto. Así que agradecerles, y bueno, cualquier cosa yo también les voy a poner aquí en el chat mi correo electrónico, donde ustedes me pudieran dirigir alguna consulta, alguna duda, si necesitan material que yo les pudiera compartir, pues con mucho gusto. Yo también les voy a hacer la invitación a que entren a la página de Hormusa. En la página de Hormusa ustedes tienen valiosos recursos. Pueden ingresar al observatorio de violencia que tiene Hormusa, donde ustedes van a ver desagregados por distintos tipos de violencia, pero también hay mucho material. Incluso pues ahí van a encontrar una herramienta de derecho antidiscriminatorio donde ustedes pueden, además de teoría que hemos tratado de resumir, tienen como una herramienta, una lista de cotejo de cuáles son los elementos que se tienen que considerar cuando se hacen juzgamientos con perspectiva de derecho antidiscriminatorio. Y hay muchos más materiales que ustedes pueden aprovechar, ¿verdad? Para hacer una efectiva justicia para las adolescentes. Perfecto. Aquí hemos visto, acá está ya el correo electrónico de la doctora para quienes quisieran ahí hacer alguna consulta, expresar también, como ella lo dijo, algún tipo de intercambio de material académico, material jurídico respecto a la temática que hemos abordado esta tarde. Bien, de nuestra parte, agradecemos infinitamente a toda la comunidad jurídica que se conectó. Según hemos tenido el dato, hemos tenido 155 personas conectadas en esta tarde, en esta conferencia, en esta webinars que hemos tenido con la doctora Hassel. Esperamos que no sea la primera ni la última, ¿verdad? Que van a venir más, a lo mejor en el transcurso de los siguientes periodos académicos vamos a tenerla con nosotros a la doctora. Agradecer a Hormusa también por el apoyo que nos ha brindado, y a el resto también de cooperación, como es Iris ID y Cristian ID. También nos han colaborado, y gracias a ello hemos podido llevar a cabo esta conferencia. Recuerden también a los amigos, comunidad jurídica, que nos visitan nuestras redes sociales. Tenemos nuestro canal de YouTube donde vamos a publicar esta conferencia. Va a estar disponible a partir del día de mañana, ¿verdad? Vamos a procurar hacerlo lo más pronto posible. Va a estar ya disponible en nuestro canal de YouTube. Usted puede irse a Google y buscar ahí nuestro canal de YouTube en el CNJ, y ahí va a encontrar la lista de todos los webinars y conferencias que hemos estado impartiendo de este tema y de muchos otros que están ahí disponibles para toda la comunidad jurídica. Sin más, pues, agradecerles a todos y que terminen una feliz tarde del día miércoles. Bendiciones para todos. Gracias, saludos.